En Gestión de usuarios se despliega el menú que permite buscar usuarios según los perfiles de alumnado, tutor de prácticas, tutor/tutora de empresa, responsable centro de trabajo, representante legal, Servicio Público de Empleo de Cataluña. La búsqueda se puede hacer utilizando los filtros de usuario, estado, nombre, apellido o correo electrónico y haciendo clic en el botón Buscar. Además, se puede dar de alta al o la tutor o tutora de empresa y al o la responsable del centro de trabajo. Para ello, es necesario rellenar todos los campos como nombre, apellido, extranjero, documento nacional de identidad, entre otros. En la parte inferior de la pantalla se debe seleccionar en qué idioma se visualizarán la aplicación y los mensajes del sistema. El sistema que verá por defecto el usuario al entrar en la aplicación, el nombre de usuario para hacer login en la plataforma, que será único para cada usuario, y la contraseña. Si se quiere que el sistema genere una contraseña automáticamente, se debe seleccionar esta casilla. Una vez introducidos todos los datos, se debe hacer clic en el botón Crear. Gracias a la agenda, se recogen todas las tareas que se encuentran pendientes y las notificaciones y mensajes que se han leído. En Mensajería se pueden ver la bandeja de entrada, la lista de mensajes enviados, así como redactar mensajes nuevos. Si hace clic en el asunto, se abre el mensaje y puede escribir la respuesta.